Acá regresamos, segundo bloque, por supuesto, para contarles más. Les pedimos, como siempre hacemos con Ana, cuando queremos contar una historia que va un poquito más, que hay cierta profundidad, dejen lo que están haciendo, porque nos vamos a ocupar de un tema que nos preocupa a todos, y es el de la seguridad. De eso vamos a hablar ahora con expertos que tenemos acá en la ciudad de Rosario, y esto se armó de Rosario para la Argentina, ellos lo van a contar más. Estamos hablando de la primera cámara de expertos en seguridad. Ustedes les van a contar mejor. Gracias por venir, David Lunghi, que es coordinador nacional de la Cámara, y también a su presidente, al presidente de CAPSI, para que lo tengan, Orlando Toñolo. Gracias por venir a los dos. Gracias a Bienvenidos. Y primero, para meternos un poco en el tema, ¿cómo es eso que se crea una Cámara de expertos en seguridad desde Rosario, desde Santa Fe? Bien. Como primera medida se crea la Cámara ante la necesidad de todo lo que se venía viendo. La Cámara está integrada entre profesionales de seguridad, profesionales de diversas áreas y vecinos, que es un pie fundamental de la Cámara. ¿Por qué? Porque son quienes nos llevan a tierra muchas veces. La Cámara tiene, si bien es de origen rosarina, santafesina, tiene un desarrollo nacional. Nosotros, gracias a Dios, ya pudimos lanzarla en Buenos Aires. Próximamente la estamos lanzando en Córdoba, está siendo lanzado en Santiago del Estero. Hace un tiempo la Cámara es dentro de todo nueva, hace un año que salimos con esto. Hace un año también tuvimos como punto de partida el primer Congreso Internacional de la ciudad de Rosario de seguridad, seguridad integrada, Bien. en la cual participaron todo lo que es referentes políticos tanto sea del municipio, de la provincia, de la nación, referentes, algunos integrantes del FBI, agentes de Interpol, de la DEA. La verdad que fue una experiencia más que enriquecedora en esa materia. ¿Y Bueno. por qué la crean? Por necesidad. Se juntaron un grupo de expertos, se conocían y... Sí. Está bien, sí fue la necesidad, porque vemos que a nivel político, obviamente a nivel cuadro político, profesionales de la política, porque todo es una decisión política, se necesita más profesionalización en lo que es el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de seguridad pública. Y cuando hablamos de implementación, hablamos de planificación y gestión, capacidad de gestión, porque en seguridad vos tenés que estar gestionando conflictividad. Nos gusta decir que en seguridad, la seguridad es como un barco que hay que reparar en navegación. No podés parar el barco, no podés decir, bueno, nadie delinca por 2 años, teniendo en cuenta que es un complejo multicausal, un fenómeno complejo y multicausal. Entonces vos necesitas realizar esas maniobras, esas evaluaciones de la implementación de la política mientras está en marcha. Deberían ser políticas de Estado que trasciendan los gobiernos de turno. Sí, claro. Te digo como para ir definiendo una idea, sobran los planes estratégicos, pero faltan los estrategas. El defecto directivo a la hora de implementar una estrategia es lo que más cuesta, y los errores en seguridad lo paga el ciudadano, lo paga el vecino. Es fenómeno el complejo, pero hay que ser capaz de gestionarlo. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Recién mencionabas algo que es clave, que se ha hecho muchas veces política con la seguridad. Se ha traído gendarmes en tiempos de campaña, por ejemplo, o para aplacar una imagen negativa de un gobierno. El planteo que ustedes hacen es al revés, es seguridad ciudadana propuesta hacia los niveles que los estrategas, que son los que faltan, tienen que poner en práctica. Te doy un ítem. Nosotros no nos acordamos de la seguridad en momentos de campaña. Claro. Para nosotros la seguridad es otra cosa. No es un eslogan, para nosotros no es un speech en 4 meses previo a unas elecciones. Lógico. Claro, tiene que durar todo el tiempo. Exacto, ¿no? Tiene que dejar de ser, digamos, un eslogan de campaña para hacer realmente un trabajo profundo. Aparte, vos fijate que lo mencionaba el caso de los gendarmes. La policía no previene, nos cansamos de escuchar que la policía previene y no previene, disuade, extiende en el tiempo. La prevención es local y social generalmente. Y ahí es donde intervienen los municipios. No es lo mismo la realidad de Rafaela que la de Villa Gobernador Galvez. Los abordajes tienen que ser distintos. Claro. Y vos sabés que el que se pone por encima y tiene que dirigir esto, tiene que ser capaz de articular la prevención, la reacción o represión, que ahí está las fuerzas policiales, la investigación, la persecución penal, porque quien ejerce la acción penal hoy son los fiscales, y la prisionización de una persona al final, digamos, de esas etapas que hay que entender en cuanto a una política de seguridad a largo plazo. O sea, han sido parches, los gendarmes o el ejército en la frontera para el narcotráfico. De hecho, dicen, bueno, disminuyó el delito. Lo que pasa es que hace el efecto globo. Apretás el globo, el aire se va para el otro lado. Y aumentó el delito en localidades vecinas. ¿Por qué? Disuade.
no previene. Vos para activar estrategias de prevención tenés que trabajar en el ex ante, en lo local, en lo social. Sin duda es importante, pero ¿cuál es el problema? Vos también tenés que enfrentar a los actores que también ya están en el escenario. Claro. Tenés que ser capaz, tenés que tener esa cintura, esa elongación para generar estructuras a mediano y largo plazo y para enfrentar sobre todo al crimen organizado y también al delito común que más afecta al ciudadano hoy. Y en este panorama que tenemos en Santa Fe ahora, en donde nos venimos peleando cabeza a cabeza con las bandas que parecían que ya habían caído, con los monos, pero después tenés balaceras en las casas de los jueces. Entonces tenés policía que mira para otro lado, o tenemos la triste historia de la policía de Santa Fe. ¿Por dónde se empieza en un Santa Fe con una policía tan complicada? Bueno, siempre digo que hay sectores. Puede haber sectores sin duda que son corruptos, pero la mayoría hace su trabajo y arriesga su vida todos los días. Lo que pasó acá ya pasó en otros lugares del mundo. En 1992 asesina al juez Giovanni Falcone por investigar a la Cosa Nostra, Totò Riina. Después lo asesinan al juez Paolo Borsellino. También habían sido amenazados. Ya pasó este amedrentamiento por parte del crimen organizado a los jueces. Pero bueno, ahí es donde más que nunca tenemos que fortalecernos como sociedad y realmente dar el mensaje de que estas cosas no se van a permitir, que esta violencia que tienen las bandas para hacer cumplir sus acuerdos contractuales, porque entre ellos hay acuerdos, y cómo lo hacen cumplir, van a los tribunales de responsabilidad extracontractual, no, mediante la violencia, mediante la coerción, la amenaza, la coacción. Ese es el mensaje que tiene que dar el gobierno y de hecho vemos que se están haciendo cosas, lo que pasa que no es de un día para el otro. Tienen que generarse estructuras, tanto de inteligencia criminal, para poder desarticular estas bandas, como de prevención a largo plazo. Y los municipios tienen que asumir el liderazgo en materia de seguridad. Es bueno lo que decís porque los municipios siempre dicen, no manejamos la policía. Claro. Es un aspecto de la provincia. Podemos pedir, pero no podemos coordinar nosotros desde acá. ¿Qué es lo que pueden hacer concretamente? Es solamente un punto de eso de la estrategia, el punto reactivo, exacto. Pueden hacer mucho a nivel prevención, estamos hablando de prevención y rehabilitación en el caso de adicciones, lo que es prevención situacional, espacios ordenados, iluminación, lo que es también la prevención en cuanto a la violencia doméstica, que tantos homicidios, tanta violencia genera y por ahí no se da a conocer tanto. Es importantísimo, el policía puede aprender al golpeador, pero no va a solucionar el machismo o el problema de fondo que hay en la sociedad. Es un problema cultural. Todo eso lo tiene que hacer el municipio y además coordinar y articular cuando venga Gendarmería o inclusive las fuerzas provinciales, porque son los que más conocen la realidad de su localidad y a quienes le van a golpear la puerta, al intendente, a los concejales. A la autoridad de proximidad. ¿Ibas a decir algo? No, que desde el municipio, asintiendo lo que decía acá Orlando, que sí, que se puede hacer muchísimo. O sea, sobre todo en materia social, es fundamental la materia social en cuanto a acciones preventivas. Ahora estamos como descoordinados, o sea, es como que lo tomamos como materias separadas. O sea, ¿qué es lo que ven ustedes desde la Cámara cuando se reúnen? ¿Se reúnen y qué es lo que se ve? Que hay cierto desinterés. ¿Desinterés? Sí, que no suma, evidentemente. No suma, no capta votos en épocas no electorales. Entonces, desde ese lugar se deja de lado y se va por otros caminos. Aparte, vos fíjate que si vos tomás, no me quiero ir tan lejos, pero si tomás a Latinoamérica como fenómeno, como bloque, y la comparás con 20 años atrás, ha avanzado un poquito en infraestructura, en educación, en salud, un poquito, de hecho las encuestas lo demuestran. Ahora, en materia de seguridad, se ha ido siempre. Tenés ejemplos muy concretos de ciudades como modelos exitosos en seguridad. Y nosotros decimos, yo tuve la posibilidad de estar en Medellín en el mes de julio. Si pudo Medellín recuperarse de Pablo Escobar Gaviria, de una tasa de homicidio de 381 cada 100.000 habitantes, que para que tengan una comparación, el peor año en Santa Fe fue en Rosario, el 2013, tuvimos 22. Con esto no digo de que sea poco, pero de que si se pudieron recuperar ellos, nosotros podemos. Pero hay que tener una estrategia a largo plazo y es muy importante el estratega, además del plan estratégico. Claro, quien lleva el mando de todo esto. ¿Cómo los encontramos si los queremos encontrar? ¿Tienen un sitio web donde informan todo? A través de Facebook, como CAPSI, la Cámara Argentina de Profesionales de Seguridad Integrada, o los otros medios. Para que los vecinos también se acerquen, ¿no? Sin duda. Nosotros tuvimos encuentros con concejales en Arroyo Seco, en Pérez, en Santa Teresa, en Laguna Paiva, de distintos partidos políticos. ¿Y acá en Rosario? Acá en Rosario también nos hemos estado reuniendo, sin duda.
Pero como nosotros decimos, la Cámara es apartidaria, ¿no es cierto? Porque esto, acá es donde el acuerdo político tiene que surgir para poder, exacto. Muy bien. Claro.